Alessio, buen día Gaby, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bueno, Buen día. una noche y una madrugada muy movidita, muy polémica por todo lo que está sucediendo en la provincia con la situación de los presos, ¿sí? Bueno, sí, lo más importante es la fuga de Roberto Reja, el condenado por el femicidio de Milagro Avellaneda y de su hijo Benicio. Se están conociendo algunos detalles que no dejan de ser llamativos o por lo menos polémicos. Uno de ellos, que lo acaba de decir el doctor Leigaro, es que, no estaba del todo firme el fallo de la prisión preventiva que se le había dictado a Roberto Reja, porque la doctora Alicia Friedenberg se había opuesto a que le dicten una prisión preventiva por 6 meses o hasta que la sentencia quede firme, ¿sí? Aquí hay un detalle que a muchos pasaron por alto o no recordaron. La doctora Friedenberg fue destituida de su cargo hace varios años atrás por haber, a través de un juicio político en la que se le acusó de haberle dado un permiso especial a Roberto Pelusa Tolosa, ese caso, sí. A prisión perpetua por el crimen del remisero Cisterna. Bien, acá se puede decir que no hay un solo responsable, sino hay un cúmulo de responsabilidades. Primero, evidentemente hubo negligencia en el cuartel de bomberos que facilitaron la fuga de Reja, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay que informar también que la división cuartel de bomberos no es un edificio que esté preparado para albergar detenidos. Claro. No importa que sean policías, ¿sí? Claro, Gustavo, perdón, acá te detengo un segundo. Vos lo venías planteando en distintas ocasiones, en distintas plataformas del diario, que justamente esto hasta para la crisis carcelaria era un problema hasta para la propia fuerza policial, justamente por este tipo de situaciones. Porque más allá de la negligencia que pueda haber habido, termina poniendo en tela de juicio y complicando laboralmente, en este caso a los bomberos, por tener un detenido que no debería haber estado en ese lugar. Y el personal que se destina al cuidado de estos detenidos, ¿no? Exactamente. Le voy a tirar otros 2 datitos que son muy significativos. En el cuartel de bomberos no existen calabozos. El régimen es el régimen de detención abierto. Es decir, que están a cuidado de cuarteleros. Claro, están circulando junto a quienes están de guardia en el cuartel. Exactamente. El detenido. Caminan, entran, van, salen, piden permiso para ir al baño, le dan, pero no hay calabozo. Claro. ¿Sí? Es un centro, digamos, entre comillas, de detención para personal policial que está procesado o que está acusado de cometer algún tipo de ilícito. Esto, todo miembro de la fuerza de seguridad, por una cuestión de protección y de seguridad, no comparten el mismo lugar de encierro que la población carcelaria. Eso ocurre acá y en todas partes del mundo. Es una regla del sistema carcelario mundial, ¿sí? Anoche, en el momento de la fuga de Roberto Rejas, había 10 personas privadas de su libertad en el cuartel de bomberos. ¿10? Insisto, un edificio que no está preparado para cumplir esta función. A ver, Gustavo, perdona, planteo una duda, pero con la curiosidad del caso, ¿no? Hay personal extra, en el cuartel, porque, por ejemplo, ojalá no suceda, hay una emergencia, un incendio y tienen que salir al instante todo el personal de bomberos a cubrir esa emergencia. ¿Y qué pasa? ¿Hay policías extra, porque hay 10 detenidos en un lugar como ese? A ver, te termino de contar. Sí, perdón, sí. En el momento de la fuga había 3 bomberos en el cuartel. Claro, 10 detenidos y 3 bomberos.
para que bomberos, no personal del servicio penitenciario, quien correspondería que hagan la tarea de custodia. Pero para bomberos, cuidar los 10 detenidos que estaban allí, 3 bomberos. 3 bomberos. Que además ahora lo van a culpar por la fuga de esos 3 bomberos. Ya están pasados. Ya están pasados. Bueno, por eso. ¿Sí? 2 de ellos están para cuidar lo que pasa en el cuartel. Claro. Obviamente, uno tendrá que ver a los equipos, las autobombas, pararse en la puerta de guardia, otro para cuidar los detenidos y un tercero que es el radiooperador, porque al ser una repartición policial que está destinada a atender emergencias, tiene que haber una persona sentada a la par de un teléfono y de la radio las 24 horas del día. Entonces, en realidad, son 2 los bomberos que estaban a cargo de cuidar a los 10 detenidos. Las normas internacionales indican que por cada preso debe haber 2 custodios para que puedan reducirlo en caso de incidente. ¿Sí? Entonces ahí estamos, queda al descubierto, claro, las irregularidades. Claro. Ahora bien, hay otra duda, surge otra duda. Los jueces consideraron, los jueces Romano Lascano y Estela Maris Arce, determinaron que había peligro de que Rejas se escapara, se profugara, porque bueno, había recibido una dura condena. Lo que llama la atención es que los jueces no hayan pedido su inmediato traslado al penal de Villa Urquiza, donde sí hay un pabellón, sí existe un pabellón, donde hay personas, ex policías o colaboradores de la justicia o testigos clave, para que están en un pabellón justamente protegido. Muchos dicen que en realidad se debió a que Rejas todavía no había pasado o no había superado la cuarentena para ingresar al penal por el tema del COVID. Pero eso es relativo porque, según confirmaron varias fuentes, ya no es necesario hacer cuarentena porque el total de la población carcelaria ha recibido las 2 dosis de vacunación. Ah, claro. ¿Sí? Pues eso por un lado, y por el otro lado, con un simple hisopado, hubieran resuelto esta situación. ¿Es que no hay capacidad en Villa Urquiza? ¿Es eso, Gustavo, lo que querés decir? Sí hay capacidad. El problema, hay un informe realizado por la jueza de ejecución, Alicia Merced, sí, en la que sostenía que el problema no es la falta de espacio, sino que hay mucho espacio y que no está siendo utilizado porque no se hacen algunas obras sencillas. ¿Sí? Estima que son por lo menos 400 el cupo que está inutilizado en los 3 penales de la provincia, lo cual implica que por desidia o por falta de interés no se invierte en situaciones sencillas. Por ejemplo, el pabellón de gerontes, que son las personas de mayor edad en el penal de Villa Urquiza, que tiene capacidad para 100 personas, está clausurado porque hay filtración en el techo. Claro, ahí ya tenés, claro. No tan solo no podés usar ese lugar, sino que quienes deberían estar ahí están en otro. Exactamente. Hay por lo menos 4 celdas, en la unidad 1 y 2 del penal de Villa Urquiza, en la que entran 4 presos cada una, por lo menos, que están clausuradas porque no tienen trabajo en la puerta. O sea, son reparaciones mínimas que se pueden hacer y que no se hacen. Pero paralelamente se está dando otra situación. Tuta Lizárraga es uno de los detenidos acusados de integrar
la banda de Miguel La Gata Lizarra, que está acusada de haber cometido millonarios robos en nuestra provincia y en varias otras provincias del país. Esta persona, en tiempo récord, en menos de un mes, fue trasladado al penal de Villa Urquiza sin hacer la cuarentena. Mientras tanto, en la comisaría hay centenares de personas que ya han sido condenadas y siguen esperando un cupo en el penal de Villa Urquiza. ¿Cómo hizo Tuta Lizárraga para ingresar al penal de Villa Urquiza? Es todo un misterio que la Gaceta ya dio a conocer este tema y sabemos que el Ministerio de Seguridad abrió una investigación para tratar de esclarecer. Además, ¿no? Repasábamos recién, Gustavo, que el tema de la disposición de detenidos o de personas en conflicto con la ley en lugares no adecuados ha generado 4 muertes este mes nada más, ¿no? O sea, ha sido el mes, ahora en principio de este mes. Estamos hablando de las presas de Concepción. Exactamente, detenidas en Concepción, claro. De las cuales de esas 4, 3 deberían haber estado en el penal de Santa Esther porque ya habían sido condenadas, y una 4ª que estaba esperando ser enjuiciada. Bueno, justamente ese caso generó el reproche internacional, ¿no? Claro. De Derechos Humanos, la comisión. La comisión, perdón, que pidiera a la provincia no solo que investigaran el caso, sino que cesara de tener detenidos, condenados y procesados en lugares donde que no sean, no reúnan las condiciones para tener a este tipo de personas. Y ese llamado de atención generó de alguna manera polémica entre en la sociedad tucumana, pero al poco tiempo se da es la misma sociedad tucumana que reacciona negativamente ante la fuga de Rejas, que ya había sido condenado y que no tendría que haber estado en el cuartel de bomberos. Bien. Bueno, Gustavo, también hablábamos de la fuga de estos detenidos, ¿no? En el interior. Y también por delitos violentos, ¿no? A ver, Indalecio, la situación de la crisis carcelaria ha hecho insostenible la situación en las comisarías por los detenidos. Hoy por hoy yo te podría decir que los jefes de comisaría están más preocupados en cuidar a los presos que en hacer prevención. Claro. Y además, Indalecio, el domingo nosotros publicamos un video que se había viralizado de la comisaría de Concepción. Sí, tremenda. Donde los presos denunciaban que eran 33 detenidos, en un calabozo. Ese calabozo está habilitado para tener 15 detenidos, pero según las normas internacionales sobre respecto de que hablan sobre cada y qué cantidad de presos debe alojar una celda por espacio, etcétera, daba que solo podían estar 8. Ustedes dicen, la situación que vive los detenidos que están en un calabozo para 8, que fue ampliado a 15 y que termina siendo para 33 personas, que lo único que deben estar pensando es cómo hacer para salir de ese infierno. Y más ahora que empieza el verano, donde el ambiente se torna ya hasta irrespirable. 33 personas en un lugar donde entran 8. No, y además en el contexto de una pandemia también, ¿no? Digo. Que no tienen agua, que no tienen sanitario. Va a ser imposible controlar a todos los detenidos que hay en la comisaría por esa condición de hacinamiento. Y las fugas se van a empezar a repetir, porque, insisto, el preso lo único que está haciendo es pensar cómo hacer para salir de ese infierno. Claro.
Y en Tucumán, que siempre tenemos alguna noticia extraña, solo en Tucumán pasa que los presos pidan salir del infierno en el que se encuentran para ir a la cárcel, para ir ¿no? una especie de oasis de la cárcel. Claro. Gustavo, una última consulta para cerrar la entrevista, porque sabemos que estás atareado con los temas. ¿Vos crees que esto le puede costar el cargo a funcionarios o a miembros de la cúpula de seguridad? Yo creo que el hilo siempre, en Tucumán el hilo se corta siempre por lo más delgado. Yo no tengo duda que los primeros que van a sufrir las consecuencias van a ser el personal de bomberos. Claro. Habría que ver qué repercusiones tiene hacia arriba. Puede ser el fusible, el jefe de policía, puede ser el fusible, el secretario de seguridad, y hasta el mismo ministro. Pero va a ser todo humo, porque en definitiva no se va a solucionar el problema de fondo, que los problemas que genera la crisis carcelaria. Y lo que es más preocupante es, si se cambia de jefe de policía, funcionario del área de seguridad, nada garantiza que dentro de 3 días haya un motín en donde haya nuevas muertes, Dios no lo quiera, pero que vamos a volver a correr a las nuevas autoridades, o vamos a dejar de como decía un ex diputado, basta de cháchara y poner a trabajar en serio para solucionar este problema, que no tiene una solución inmediata, además. Bien. Bueno, se cortó, me bien. parece. Gracias, Sí, Gustavo. Gracias. Bueno, Gustavo Rodríguez, que nos daba un panorama de cómo es la situación carcelaria, de lo grave y profunda que es esta crisis de la que venimos hablando hace años y a la cual no se le encuentra solución. Nos vamos nuevamente a nuestro móvil de exteriores, donde está Matías Aguad, desde el lugar donde se fugó Roberto Rejas.